vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Les invito a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Y vamos a leer allí desde el versículo 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo harás. Dios les dijo: harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. El santuario es el plan de redención, es el centro operativo para la salvación de la raza humana, es el despliegue del plan de Dios en figura y en símbolo para que podamos entender en forma más sencilla los grandes aspectos del plan de redención. En el libro a los Hebreos, el apóstol San Pablo nos explica el significado de ese santuario que Dios mandó a construir en el desierto. Dice en el capítulo 8 y en el versículo 1 al 5, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Todo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley del sacerdocio, los cuales sirven
a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que el modelo que Dios le mostró en el monte a Moisés era un símbolo, una figura. Aquí usa la palabra figura o sombra de la realidad, de las cosas celestiales mismas, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Nosotros vimos que el tabernáculo estaba dividido en tres partes. El atrio, que era, y esto está hecho en perspectiva, ahora sí, el dibujo allá no, porque la pizarra no era lo suficientemente grande, pero aquí está la perspectiva. El atrio ocupaba la mitad de todo, o sea, todo esto alrededor se llama el atrio, pero lo que está frente al santuario ocupaba la mitad del espacio, y entonces el edificio en sí mismo la otra mitad. Y aquí adentro había dos cubículos, dos habitaciones exactamente iguales la una a la otra. Como ya vimos ayer, uno era el lugar santo y otro el lugar santísimo. El tabernáculo estaba cubierto por 4 cubiertas. No vamos a ver ahora el significado de las cubiertas, aunque es sumamente hermoso. La primera cubierta era negra o marrón oscura y era de pieles de tejones. La segunda era escarlata. La tercera era blanca. Y la cuarta cubierta, la más interna, era del color púrpura, el color de la realeza. Representan los 4 estados de Cristo. El de afuera, el de tejones, es una piel oscura. No tiene mucho valor el tejón si fuera nutria o algún otro, pero el tejón es un animal que se consigue en el desierto, y con las pieles cocidas de eso se hizo la primera cubierta del santuario. Representa cómo Cristo recubrió su divinidad con la humanidad, sin atractivo exterior para que le deseemos. Por supuesto, si miramos desde adentro hacia afuera, la cubierta interior, que es de púrpura y carmesí, bordada con oro, es la más hermosa, la más recamada, la más preciosa, y esa cubierta representa la divinidad de Cristo, su estado en el cielo antes de venir a esta tierra. Luego la segunda, mirando ahora desde adentro hacia afuera, que es la blanca, esta representa su pureza, su pureza. Cuando Cristo se hizo hombre, tomó sobre sí la naturaleza humana representada por la sangre, representada por el pecado, una naturaleza pecaminosa, y recubrió sobre su naturaleza impecable la naturaleza pecaminosa de la raza caída, y cubrió su divinidad con la humanidad. Esa es la parte humana visible. También representa su carácter. La divinidad, la pureza, la pecaminosidad de su naturaleza humana, porque era pecadora. Sin embargo, nunca pecó porque no cedió a la tentación, y su naturaleza humana o física. Bien, no me voy a detener mucho en esto. Cada una de estas tiene un significado muy especial en el plan de salvación. En el atrio entonces encontramos los 2 mobiliarios. Primero, el altar de bronce, en el cual se ofrecía el sacrificio matutino,
y el sacrificio vespertino. El sacrificio matutino se ofrecía a las 9 de la mañana, el sacrificio vespertino a las 3 de la tarde, y continuamente había un animal quemando sobre el altar. Por eso se llama el sacrificio continuo. Nunca jamás se apagaba el fuego del altar. Aparte de eso, sobre este altar se ofrecían los sacrificios individuales por el pecado y las demás ofrendas, las ofrendas de paz, los holocaustos. Había en total 7 tipos de ofrendas. También las ofrendas individuales que traía el pecador eran ofrecidas sobre este altar. Luego venía el lavacro frente al velo antes de entrar al lugar santo. Ya explicamos lo de la puerta del santuario y ahora vamos a entrar dentro del santuario para ver el lugar santísimo, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, que estaba dividido del lugar santísimo por una cortina del mismo telaje o el mismo material que recubría interiormente el santuario, aunque en sí la cortina interior no se veía en las paredes, solamente en el techo. El techo estaba todo bordado de ángeles hechos con fibra o con hilo de oro, una obra primorosa, preciosa, y se usaban las cuatro fibras o 4 materiales para hacer el recamado con los 4 colores del santuario: el rojo, el blanco, el púrpura y el carmesí. Esa era la cortina interior, solo se veía en el techo, porque las paredes eran de madera, eran tablones de madera, pero estaban todos recubiertos en oro, laminados en oro. Así que cuando se entraba solamente se veía oro. Las columnas que separaban el lugar santo del lugar santísimo, de las cuales se colgaba el cortinado, también estaban recubiertas de oro. Así que solamente había oro dentro del santuario, tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo. En el lugar santo, ya vimos, estaba el candelabro de 7 brazos, estaba la mesa de los panes de la proposición, en la cual se colocaba 2 pilas o 2 columnas de panes, 6 a cada lado, representando las 12 tribus de Israel. Y entonces, frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, estaba el altar del incienso, también completamente cubierto en oro. Era la pieza más primorosa de todas, aunque todas eran muy hermosas. El candelabro no era algo pequeño, estamos hablando de más de 1 tonelada de oro que se usó en los utensilios dentro del santuario. Era mucho oro. Solamente el candelabro pesaba más de 350 libras de oro y era macizo, al igual que el arca del pacto, el propiciatorio y los ángeles que estaban en el lugar santísimo eran de oro macizo. Y aquí se quemaba el incienso y ascendía la nube del incienso continuamente. Los 3 utensilios, como vimos ayer, representan los 3 elementos que Dios usa para nuestra santificación: el Espíritu Santo, la oración y el estudio de su palabra. Estos 3 elementos deben ser usados diariamente. Tenemos que recibirlos diariamente. La Biblia nos dice que Cristo recibía diariamente un nuevo bautismo del Espíritu Santo. La conversión también es diaria. Todos los días hay que entrar al santuario, todos los días hay que venir al atrio, hay que confesar nuestro pecado. Tenemos que ser limpiados por la sangre de Cristo en el lavacro. Todos los días tenemos que entrar en el lugar santo para prepararnos entonces para entrar en el lugar santísimo.
Durante la administración de la era cristiana, Cristo estaba en el lugar santo, pero desde 1844 en adelante, Él está en el lugar santísimo. Nuestros pioneros adventistas, cuando entendieron la verdad del santuario, por un tiempo enseñaron que la puerta del lugar santo se había cerrado y que ya no había más oportunidad de perdón y santificación, sino solamente el juicio, y que los que habían aceptado el mensaje del primer y segundo ángel y habían sido santificados por ese mensaje, al llegar el mensaje del tercer ángel, pues entraron al santuario y la puerta se cerró. No sé si han escuchado esto de la puerta cerrada. La puerta cerrada decía que como Cristo ya había salido del santuario y ya había pasado al lugar santísimo, ya no había oportunidad de salvación, ya no había expiación, sino solamente juicio. Luego comprendieron, al estudiar más a fondo la doctrina del santuario, que aún el día de las expiaciones se celebraba el servicio diario por la mañana y por la tarde. Todavía había altar del sacrificio, todavía había sacrificio por el pecado y todavía había ministración en el lugar santo. Así que comprendieron que era simultáneo. Si bien el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, todavía había oportunidad de salvación. Por eso hemos llegado a comprender que necesitamos la experiencia del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo en forma diaria. Ahora, cuando Cristo salga del lugar santísimo, para siempre se va a haber acabado la oportunidad de redención. Vimos que en el lugar santo es donde logramos la santificación. La mayoría del mundo cristiano se queda solamente en el atrio. Acepta el sacrificio de Cristo, acepta su muerte expiatoria, cree que Él nos perdona del pecado, confiesan su pecado, reciben el bautismo y la limpieza a través del sacrificio de Cristo, pero todas las demás iglesias predican una redención y una salvación concluida en la cruz del Calvario. Allí se logró todo. Nosotros por la fe entramos al lugar santo. Hay algo más que la muerte de Cristo. Así como fue de importante la muerte de Cristo en la cruz, así de importante es su intercesión en el santuario celestial. Sin lo uno no habría lo otro. Claro, si no hubiera habido sacrificio en la cruz, si no hubiera habido altar de sacrificio, no habría expiación. No se puede hacer expiación sin la sangre del sacrificio de Cristo. Pero si tan solo nos quedamos en la cruz del Calvario, y por supuesto, esto representa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el altar de sacrificio. Si Cristo no hubiera resucitado, simbolizado por el lavacro representa la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado y no hubiera ascendido al cielo y no estuviera a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, no habría aplicación de esa sangre individualmente a nosotros y no habría salvación. Ayer vimos que fuimos reconciliados por su muerte, pero somos salvos por su vida, por su intercesión. Lo que nos salva es el ministerio de Cristo completo. Y claro, el toque final de la salvación es puesto en el lugar santísimo, como vamos a entrar hoy a aprender. Ahora, para poder entrar al lugar santísimo hay que pasar por esta experiencia diariamente. La experiencia del santuario es algo diario. Todos los días tenemos que venir al pie de la cruz. Todos los días hemos de contemplar a Cristo en la cruz del Calvario como nuestro sacrificio expiatorio. Elena de White nos aconseja que debiéramos pasar a lo menos 1 hora diaria meditando en la obra de Cristo, especialmente en las escenas finales de su vida en esta tierra. 1 hora al pie de la cruz. Debemos estudiar
es en el deseado de toda la gente. Debemos estudiar escena tras escena, dice ella. Debemos dejar que nuestra mente se espacíe en estas escenas finales de su vida. Debemos revivir en nuestra memoria, y para eso el Señor dejó establecida la celebración de la cena del Señor, para recordar esos eventos vívidamente, y al participar del pan y del jugo de uva, recordar su cuerpo y su sangre derramada por nosotros. Por eso el día de mañana, nuestro grupo hemos de celebrar la cena del Señor para consagrarnos y prepararnos para la semana de evangelismo y de trabajo que tendremos la próxima semana. Sin consagración no podemos lograr glorificación. Así que desde ya les estamos avisando, está en el programa impreso, que tendremos la Santa Cena el día de mañana. Ya les daremos instrucciones con respecto a esto. Y mañana les vamos a pedir, no es una obligación, pero es voluntario, que tengamos un buen almuerzo y no participemos de la cena. Los que pueden estar con 2 comidas. Los que necesitan comer algo, pues consigan alguna fruta desde la mañana. Ustedes se dieron cuenta que en el desayuno solo nos ponen una sola fruta, pero en el almuerzo ponen varias. Entonces tomen algunas de esas frutas del almuerzo y la guardan para poder comer por la noche si necesitan, porque queremos evitar el tiempo de la cena para venir temprano y tener tiempo para la Santa Cena y tener tiempo para testimonios y todo lo demás. Se los estamos diciendo con tiempo para que hagan planes de esa manera, y en lugar de comenzar nuestro servicio, como estamos comenzando casi a las 9 de la noche todas las noches, quisiéramos estar comenzando el servicio mañana a más tardar a las 7:30. Así tenemos tiempo del lavamiento de los pies, tenemos tiempo de los testimonios que vamos a dar y de revivir la experiencia de Cristo, del Calvario, del sacrificio, de su resurrección y de su intercesión por nosotros, y entrar al santuario. Tenemos que prepararnos para entrar al lugar santísimo por la fe. Y eso se hace a través de la lectura de la palabra de Dios en la mesa, de la guía del Espíritu Santo. Al estudiar esa palabra nos ilumina para poderla entender, y por supuesto a través de la consagración en el altar y la oración, para que así podamos estar preparados por la fe para entrar al lugar santísimo. También vimos hasta ahora las 7 fiestas del santuario. Las hemos enlistado y hemos llegado hasta la 4ª fiesta, que es el Pentecostés. Repasando, las primeras 3 fiestas tenían relación y se celebraban en el atrio del templo, y son las fiestas de primavera. Las últimas 3 fiestas se centraban en el lugar santísimo y tienen relación con la segunda venida de Cristo y el juicio en preparación para esa venida. Y el lugar santo se celebra el Pentecostés, y esta es la fiesta de ni primavera ni otoño, sino está en el centro de ambas. Si buscamos en el libro de Éxodo, vamos a encontrar las instrucciones que Dios dio con respecto a estas fiestas anuales. Éxodo capítulo 23. Están repetidas también en el capítulo 34 y en Deuteronomio 16. No sé si ustedes saben que cuando Dios repite algo 3 veces, lo considera sumamente importante. ¿Okay? Y aquí encontramos 3 veces la repetición de las instrucciones de las fiestas anuales. Éxodo 23, versículo 14 dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás.
7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Esta fiesta con el tiempo llegó a conocerse como la fiesta de la Pascua. En realidad duraba 7 días, y dentro de esos 7 días de los panes sin levadura se celebraba la Pascua y las primicias. Las 3 fiestas se celebraban en esa semana. La Pascua el 14 de Nisán, a la puesta del sol se sentaban a la mesa y el cordero se comía cerca de la medianoche, recordando la salida de Egipto, o antes de la medianoche. Entre las 6 de la tarde, alrededor de las 9 de la noche, se comía el cordero pascual. Se lo mataba a las 3 de la tarde, se lo preparaba, y para la puesta del sol entonces se recibía el día y se tenía la cena pascual. Fue en ese momento cuando Cristo estableció la Santa Cena, en una cena pascual. Elena de White explica en El Deseado que él celebró la Pascua el día anterior con sus discípulos. No la celebró en el mismo momento que todo Israel la estaba celebrando. ¿Y por qué fue eso? Porque como él estaba representado por el Cordero Pascual, no podría haber celebrado la Santa Cena el mismo día, porque él iba a estar siendo muerto ese día. Por eso adelantó la celebración un día antes para poderla celebrar con sus discípulos. Sin embargo, de todos modos estableció la Santa Cena el mismo 14. Solo que el 14, que comienza con el jueves por la noche, con la puesta del sol, 14 de Nisán, y se extiende desde la puesta del sol del jueves hasta la puesta del sol del viernes. Ese es el 14 de Nisán, que era la Pascua. Cristo fue muerto el viernes de Pascua a las 3 de la tarde. A las 6 de la tarde, al ponerse el sol, comenzaba el sábado, y fue el primer día de los panes sin levadura. Así que a pesar de que Cristo adelantó la celebración una noche de la Pascua, porque en realidad el cordero pascual se comía el 15. El primer día de los panes sin levadura se preparaba la Pascua el 14, se mataba el cordero pascual el 14, pero se lo comía el 15. Y a medianoche terminaba la celebración con la lectura de el cántico de Moisés y del Cordero, porque les recordaba su salida de Egipto y su liberación. La primera vez entonces que todo judío tenía que presentarse delante de Jehová en el santuario era en la primavera, y ahí se celebraban las 3 fiestas juntas: Pascua, ácimos o panes sin levadura, y primicias. Y las primicias era siempre el 16, el día después del primer sábado ceremonial de la Pascua. Si vamos, no pierdan Éxodo 23, porque ahora regresamos, pero si vamos a Levítico capítulo 23, nos explica de estas fiestas. En Levítico 23 nos dice, comenzando con el versículo 4, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Eso significa en el tiempo señalado. Para Dios era importante el tiempo cuando se celebraba esto, porque era una profecía, y Cristo la cumplió no solo en el simbolismo que representaba, sino también en la fecha que señalaba esta fiesta. En el mes primero, versículo 5, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, es la Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida
El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Así que tanto el primero como el séptimo día eran día de reposo ceremonial. No necesariamente tenían que coincidir con el sábado semanal. En el año cuando Cristo murió, la Pascua cayó un 14 de Nisan, que fue viernes. Por lo tanto, el primer día de los panes sin levadura fue sábado. Pero si el primero y el séptimo eran sábado, que no se trabajaba, el séptimo día después del sábado fue el viernes. O sea que el sábado y el viernes no se trabajaba. Quiere decir que esa semana celebraron 3 sábados. El primero, que era sábado ceremonial y sábado semanal, se llamaba grande solemnidad. Luego el viernes de esa semana no se trabajaba y el sábado semanal nuevamente. Cuando caía la Pascua, en lugar de caer un viernes, si cayera un jueves, entonces el viernes se celebraba como primer día de los panes sin levadura, no se trabajaba. Luego el sábado no se trabajaba. Y entonces el otro jueves tampoco se trabajaba y el otro sábado. Quiere decir que en 10 días había 4 días sin trabajar. Por eso esa fiesta tenían que sacar toda la semana completa. Tenían que venir desde los lugares donde habitaban y pasarla en Jerusalén, porque caían varias cosas en esa semana. Ok, vamos a la próxima, Éxodo 23, de vuelta, donde estábamos. La primera vez que todo varón se presentaba delante de Jehová era la fiesta de los panes sin levadura. Versículo 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores. La palabra importante ahí es primeros frutos, primicias, que hubieres sembrado en el campo. Y luego en la fiesta de la cosecha, a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Estas 3 fiestas anuales en realidad eran 7. 3 esa primera semana, 3 en esa última semana y entre medio un día que era el día de Pentecostés, 50 días después de la fiesta de las primicias. Así que no importa dónde estuviera el pueblo de Israel, no importa en qué tribu viviera, todos tenían que hacer la peregrinación a Jerusalén 3 veces al año. En la Pascua, en Pentecostés y en las cabañas. Las cabañas duraban 8 días. Pero en realidad se tomaban más días porque con el viaje, con la fiesta de la expiación, que era en el 10º día del 7º mes, en realidad eran 2 semanas que tomaba el pueblo en el otoño después de haber terminado la cosecha. Esta es la fiesta de la cosecha, la otra es la de la siega. Para nosotros siega y cosecha es lo mismo. Pero la siega era los primeros frutos de la cosecha de cebada, que es la primera quemadura. La cebada se planta muy temprano, aún en el invierno, porque es un cereal que aguanta el frío y va creciendo poco a poco. Cuando viene la primavera, entonces tiene su crecimiento máximo y madura. Ya para principios de la primavera, la cebada está madura. La cosecha de otoño es la última, es la de los frutos. Primero es la cosecha del grano, la cebada y luego la avena, que es la segunda quemadura, y luego el trigo y luego todos los demás granos que ellos sembraban, ¿verdad? Eso era en la primavera y en el otoño, en el verano. En el otoño es la cosecha de los frutos. Y al terminar de cosechar todos los frutos, entonces regresaban a Jehová a dar gracias por las bendiciones de ese año. Y no podían venir con manos vacías a la casa de Jehová. Esas son las 3 ocasiones. Ahora, debemos nosotros
celebrar estas fiestas? Fueron ordenanzas de Jehová que fueron dadas junto con la ley. Eran parte del pacto. Eran estatutos perpetuos para el pueblo de Israel. Nosotros entendemos que estas fiestas encontraron su cumplimiento en el plan de redención en Cristo. Sin embargo, todavía no se han completado en su totalidad. La mensajera del Señor nos dice que todavía tienen muchas enseñanzas para nosotros hoy en día y que debemos seguir estudiando el tema del santuario y de las fiestas, porque Dios trabaja a través de su calendario y el calendario de Jehová está centrado en estas fiestas. No solamente las 7 fiestas anuales, sino también Dios dividió el calendario en semanas. Él estableció el 7º día. Por eso el mundo entero cuenta hoy las semanas de a 7 y no tiene la semana 8 o 10 días o 6. No hay una explicación astronómica para la semana. Los meses es el ciclo lunar. El año es el ciclo solar o el ciclo terrestre en torno de la Tierra, la traslación. Las estaciones también están basadas en la traslación de la Tierra en torno al Sol. Todo eso son cómputos astronómicos. El año en la Tierra no dura lo mismo que el año en Marte, aunque somos parte del mismo sistema solar, ni tampoco dura lo mismo que el año en Mercurio o en Júpiter o en Plutón. Si viviéramos en Marte, nuestro año sería mucho más corto, porque la órbita de Marte en torno al Sol es mucho más corta, se hace en menos tiempo. En lugar de en 12 meses, Marte da la órbita en torno al Sol en tan solo 7 meses. Así que el año en Marte dura 7 meses de nuestros días. No podemos contarlos allá porque tampoco sabemos cuántos días hay en la rotación de Marte. Pero de todos modos, Dios lo estableció para nosotros. Sin embargo, la semana no tiene una base astronómica. ¿Por qué dividimos el tiempo en semanas de 7 días? No hay ningún cómputo astronómico que nos da la base para la semana. Nada, simplemente porque lo que dice la palabra de Dios es que Dios creó el mundo en 6 días y reposó el 7º día. Esa es la razón por la cual se guarda y se computa el tiempo de 7 en 7. Pero también Dios estableció la semana para los años. Y esto muchas veces lo olvidamos. Que Dios dijo que se contara el tiempo de 7 en 7. 6 años trabajarás la tierra, pero el 7º la tierra descansará. ¿Cuántos se acuerdan de estas instrucciones que Dios dejó hoy en día? Muy pocos. No se respeta el reposo de la tierra. Aparte de eso, Dios también dijo que se tenían que computar, fíjense, los días en cómputos de 7. Luego, los años en cómputos de 7. Pero también 7, o sea, 7 años por 7 son 49. Y al final del año 49 viene el año del jubileo. Cada 50 años es el jubileo y Dios mandó a contar y hacer el cómputo estableciendo esta manera de contar el tiempo. La mayoría de la gente no presta atención a esto. Se sorprenderían ustedes si yo les dijera que todos los grandes eventos del pueblo de Israel, todas las cosas grandes para recordar, sucedieron en un año de jubileo.
Esto es muy impresionante. Dios tiene un reloj a través del santuario. Y a través de ese calendario de Dios podemos entender cómo Él trabaja. ¿Saben ustedes que cuando Cristo regrese, se va a iniciar el jubileo? Eso está escrito. No es invención ni del pastor Gambetta, sino por inspiración de Dios. Nos lo dice la mensajera del Señor. Que cuando se oiga la voz de Dios que va a dar libertad a su pueblo y va a terminar el cautiverio de su pueblo, se inicia el jubileo. Eso está en el libro Primeros Escritos. Quiere decir que nosotros podemos saber aproximadamente cuándo será la venida del Señor, basándonos en los jubileos. Yo no voy a entrar a explicar eso ahora, ni tampoco está muy claros para todo el mundo, no todos lo ven ni los computan de la misma manera, pero Dios quiere que investiguemos este asunto para llegar a entenderlo, porque son señales que Él nos da para este tiempo del fin. Ya leímos la cita el día de ayer en el conflicto de los siglos, en la página 451, que estas fiestas se cumplieron no solamente en el símbolo que prefiguraban, sino también en la fecha exacta. Dice, estos símbolos de las fiestas de la economía judía no solo se cumplieron en cuanto al acontecimiento que prefiguraban, sino también en cuanto al tiempo específico. Y luego dice en la página 451, asimismo, de la misma manera, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Así que esto para nosotros es una clave muy importante como adventista. Las fiestas que tienen que ver con el segundo advenimiento de Cristo, así como el día de expiación, se inició un 22 de octubre. ¿Por qué el 22 de octubre? Porque ese era la fecha en el calendario judío para el día de expiación. Y por eso sabemos que se cumplió en la fecha exacta cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. El santuario nos da esa información. La profecía de Daniel capítulo 9 nos da esa información, y por supuesto Daniel capítulo 8 y versículo 14 nos lleva a la fecha exacta cuando el santuario sería purificado, 1844. Pero esa es la sexta fecha, el día de expiación. Todavía falta una fiesta más por cumplirse, que es la fiesta de las cabañas. ¿Saben lo que dice la mensajera del Señor con respecto a las cabañas? Ella dice que esta fiesta se va a cumplir literalmente. Incluso dice de que hemos de celebrar con el Señor la fiesta de las cabañas. Tienen que ver con la venida de Cristo. Pero no solamente eso, en el libro Patriarcas y Profetas, ella dice que sería bueno que el pueblo de Dios de hoy en día celebrase la fiesta de las cabañas. Esa fiesta todavía no se ha cumplido. El pueblo adventista celebraba estas fiestas en nuestros comienzos en los famosos camp meetings, o sea, las reuniones campestres. Y nosotros como adventistas nos hemos criado en la atmósfera de campestres. En muchos de nuestros pueblos hispanos esto no se celebra, pero en Estados Unidos hasta el día de hoy los adventistas se van una semana entera a celebrar la fiesta de las cabañas en el otoño. Hasta el día de hoy son eventos muy hermosos de consagración, de predicación, que se ha perdido en gran manera porque no vivimos en una cultura agrícola. Si nosotros obedeciéramos
las instrucciones de Dios de salir de las ciudades e ir a vivir al campo, sería más fácil para nosotros poder sacar una semana entera e irnos a consagrar y recordar estos eventos. ¿Saben? Para mí me da una tristeza muy grande. Yo no estoy diciendo de que hay que guardar estas fiestas para la salvación, ni que el que no las guarda se va a perder. Lo que estoy diciendo es que me da una tristeza muy grande ver que en la iglesia adventista hemos comenzado a celebrar fiestas que no tienen nada que ver, que jamás fueron establecidas por Dios y se han metido dentro de la liturgia adventista y casi son sagradas. Por lo menos en los Estados Unidos, la fiesta del amor y la amistad, no hay iglesia adventista que no la celebre el San Valentín. Puede ser que en sus países hispanos no la celebren, pero en Estados Unidos no hay iglesia adventista que no tenga su fiesta de San Valentín. Y tienen su, bueno, los que vienen de allá lo saben muy bien, los jóvenes hacen su banquete, invitan y salen y la celebran. Y es una fiesta pagana totalmente, no tiene una base en la Escritura. ¿Y quién fue San Valentín? Un santo católico. El día de los enamorados. Y casi no hay matrimonio que no le lleve el esposo por lo menos una rosa a su esposa para celebrar San Valentín. En mi casa a mí no me ha ido muy bien porque mi esposa me dice, tú nunca te acuerdas de San Valentín. Pasa como cualquier otro día. Las rosas hay que darlas en otro día. Yo no tengo que escoger una fiesta pagana para celebrar la fiesta del amor y la amistad. Sin embargo, en la iglesia adventista se han metido estas fiestas. Y hay muchas otras, que el Día de la Madre. Ajá, ¿y qué día se celebra el Día de la Madre? En Sudamérica, el 15 en mayo. El 10 de mayo, el segundo domingo de mayo. Es el mismo día que lo celebra la Iglesia Católica. Qué casualidad. ¿Y qué día es el día 10 de mayo? Sí, el día 10 de mayo es la Asunción, perdón, la Inmaculada Concepción de María. No, perdón, no la Inmaculada Concepción, el nacimiento de la Virgen María, celebra la Iglesia Católica. El 10 de mayo es el nacimiento de la Virgen María. Todas las fiestas católicas se están incorporando dentro de la liturgia adventista. El Día del Niño, el Día del Padre, el Día del Pastor, la Natividad, el nacimiento de Cristo. Casi no hay iglesia adventista que no celebre la Navidad. Es que casi no la hay. Sí las hay iglesias que no lo celebran. Pero yo me acuerdo cuando yo era niño que eso era un tabú en la iglesia adventista. Como era un tabú tener una cruz dentro de una iglesia adventista. Jamás usted iba a encontrar que una iglesia adventista tuviera una cruz. Hoy en día es lo más común. No hay iglesia adventista casi que no tenga una cruz. Si no, la ponen fuera, la ponen dentro, la ponen en la plataforma, la ponen en el techo, en alguna parte ponen la cruz. O la ponen en el nombre de Adventistas del Séptimo Día. Tanto que ya se ha incorporado la cruz dentro del logo adventista. Cuando yo me crié en mi iglesia adventista, jamás se utilizaba la cruz porque es un símbolo babilónico. La cruz se usaba 2000 años antes de que Cristo naciera. Y Cristo sí fue crucificado en una cruz. Y yo entiendo que ha llegado a ser un símbolo cristiano. El problema es que nosotros no hemos de darle honra al instrumento de tortura con el cual se le quitó la vida a nuestro Señor. Si a ti te matan un hijo con un revólver, pues ahora le vas a hacer un monumento al revólver y vas a llevar el revólver colgado aquí del pecho y lo vas a poner en un lugar distintivo porque con este revólver mataron a mi hijo.
Qué estupidez, ¿verdad? Pues eso es lo que estamos haciendo con la cruz. Pero eso es aparte de lo que estoy hablando. La Navidad es definitivamente una fiesta pagana, eso ya no hay duda. Si en la época de la hermana White, y tenemos que entender que el Señor no le dio toda la luz de golpe a su mensajera, le dio suficiente luz y todo lo que necesitamos para la salvación, pero no toda la luz es progresiva, y en aquella generación, Elena de White dijo lo que dijo, y no tiene nada de malo lo que ella dijo, ni tampoco está en contra de lo que yo estoy diciendo. Elena de White dijo que si no podemos pasar por alto la Navidad, dijo ella, pues saquémosle provecho para la obra del Señor. Y en lugar de andar haciendo regalitos unos a otros, traigamos nuestros regalos para el Señor, dijo ella. Y si quieren poner un árbol, nunca dijo de adornar un arbolito de Navidad. Lo único que ella ha dicho de esa fiesta fue, el mundo la celebra, pero ella dice, pero sabemos que no es la fecha en que Cristo nació. Ella lo dice claramente cuando habla de la Navidad. Y luego entonces dice, si hemos de poner un árbol, que sea un árbol fresco, y colguémosles las ofrendas para el Señor. Y eso es lo único que ella dice de la Navidad. Si ella hubiera tenido la luz que nosotros tenemos hoy en día del origen de la Navidad y su significado, seguramente lo hubiera condenado de la misma manera como ella condenó otras prácticas paganas. Ella no lo condena en forma categórica, pero dice que no es necesidad de celebrarla y que como el mundo la celebra, no debemos celebrarla nosotros. Sin embargo, hoy en día usted habla en contra de la Navidad en la Iglesia Adventista y lo que se busca es problemas con la dirigencia. Y al pastor Gambetta le han prohibido en muchos lugares, comenzando con México, porque mencioné la Navidad y desde ahí me dijeron no vuelves a entrar en México, solamente porque dije que la Navidad era pagana. Defendemos más una fiesta pagana que al Señor Jesucristo. Es algo terrible. Sin embargo, las fiestas que Dios estableció pasan desapercibidas dentro de nuestra iglesia. Y repito, yo no estoy diciendo que si no guardas la Pascua o el Pentecostés o la fiesta de las cabañas o el día de expiación, te vas a condenar. Eran símbolo de la realidad que es Cristo. Pero ¿cómo puede ser que como adventistas perdamos nuestras raíces históricas? ¿Cómo puede ser que el día de expiación pase año tras año sin siquiera escucharse un sermón en la iglesia de lo que significa el día de expiación? Dios lo estableció para que todos los años su pueblo recordara ese evento importante. Y si el pueblo de Israel lo celebraba cuando todavía faltaban siglos para que llegara el día de expiación, pero lo celebraban todos los años, claro, nosotros ya estamos viviendo en ese día de expiación. Con cuánta más razón debiéramos recordar que estamos viviendo en el día de expiación a lo menos una vez al año. Debiéramos recordarlo todos los días. Por eso la experiencia del santuario, de entrar en el lugar santísimo, es una experiencia diaria. Si estuviéramos entrando en esa experiencia diariamente, bueno, el 22 de octubre o cuando caiga este año, el día de expiación cae otra vez al igual que hace 160 años atrás, un 22 de octubre. Este año, el día de expiación vuelve a caer un 22 de octubre. Sí, este año. Los judíos lo celebran un mes antes. Esta semana. O sea, más bien acaba de pasar. Pero hay dos calendarios judíos y nuestros pioneros adventistas no se basaron en el calendario ortodoxo judío, sino en el calendario caraíta. Y el calendario caraíta está más ajustado a la realidad, y Elena de White dice que ese calendario era el correcto. Y si nosotros nos guiamos por ese calendario, este año nuevamente, al igual que en 1844, cae el día de expiación el 22 de octubre. La fiesta de las cabañas.
todavía no se ha cumplido. ¿Se sorprenderían ustedes si yo les dijera que si ustedes leen el libro de Hechos de los Apóstoles van a encontrar que los apóstoles siguieron celebrando las fiestas del santuario aún después de la resurrección de Cristo? Solamente hagan una investigación ustedes privadamente en el libro de Hechos de los Apóstoles y se vean cuántas veces dice de celebrar la fiesta. No tengo el libro aquí, pero está en el capítulo Las fiestas del santuario. En ese capítulo dice que sería bueno que como pueblo de Dios celebráramos la fiesta de las cabañas. Ahora, les doy un ejemplo solamente. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Y lo encontramos, en realidad hay más de 30 menciones a las fiestas en el libro Hechos de los Apóstoles. Aún en las instrucciones de Pablo, y creo que este texto es todavía más importante porque el otro podría solamente estar relatando un hecho físico de lo que aconteció. Sin embargo, en 1 Corintios 5 hay un mandato del apóstol Pablo. En 1 Corintios 5 dice en el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora Pablo dice, celebremos la fiesta de la Pascua. Claro, a mí en el seminario me enseñaron que, bueno, los apóstoles celebraron por varios años la fiesta porque no habían entendido en su totalidad las implicaciones del plan de redención y seguían siendo judíos. Así como Pablo mandó a Timoteo a circuncidarse, ellos seguían celebrando las fiestas de la Pascua, pero con el tiempo fueron eliminadas. Bueno, yo no estoy muy seguro de que podamos explicarlo de esa manera. Veamos 2 o 3 versículos más. Yo hice un estudio sobre esto y me sorprendí de encontrar tantas menciones a guardar la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de las cabañas, el día de expiación. Varias veces están mencionados en el libro Hechos de los Apóstoles, que es la historia de la iglesia primitiva. Les voy a dar 1 o 2 versículos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 12, a ver si ese es el texto. Versículo 3, viendo que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Aquí está haciendo simplemente mención del hecho de que Pedro cayó preso en la fecha de los panes sin levadura y que el Señor lo sacó de la cárcel. Pero en los viajes de Pablo dice, nos apresuramos para llegar a Macedonia o a Listra para celebrar la Pascua con los creyentes. La verdad que no pensaba hablar de esto si no hubiera buscado los textos de antemano. Y la concordancia que tengo no es muy parcial, es muy pequeña. Sin embargo, hay varias menciones a esto. Yo no estoy empujando el guardarla, solamente estoy diciendo que si tenemos algo
que sí debiéramos celebrar serían las fiestas que Dios estableció. ¿Por qué celebrar otras fiestas que Dios nunca estableció y que vienen manchadas con el paganismo y el catolicismo? Parece, ¿eh? Oh, ya se está celebrando en Estados Unidos. En las iglesias adventistas celebran Halloween. Decoran las iglesias con cosas de la brujería y todo. Los he visto yo personalmente. Da tristeza. Sacan a los niños a recolectar candies y todo eso, aún como parte de las celebraciones de la iglesia adventista. Y se celebran prácticamente todas las fiestas que celebra la iglesia católica. ¿Por qué entonces no celebramos? Sí, sí. No hay otra. No hay otra. Una fiesta totalmente pagana y espiritista y que se esté celebrando. Miren, en las escuelas adventistas, eso lo teníamos que pelear nosotros cuando nuestros chicos eran chicos en escuelas adventistas, porque adornaban toda la escuela con los símbolos de Halloween, y era escuela adventista. Sí, la han disfrazado un poquito y ahora ponen las hojas secas y ponen las calabazas. Y entonces, como muchos padres se quejan, ya no, no cortan las calabazas en forma de ojos y todo eso que se usa para el Halloween. Las dejan enteras a las calabazas. Pero en el miren, vayan a casi cualquier iglesia adventista en Norteamérica para el mes de octubre y vean si no está decorada la plataforma con maíz, con los choclos, con todas las canastas, todo lo que se usa para la fiesta de Halloween, las hojas secas, las calabazas, las ponen en el púlpito, en la plataforma, todo adornado con eso, aún dentro de las mismas iglesias adventistas. ¿Cómo? Sí, son los mismos símbolos y acción de gracia sucede la semana anterior a Halloween. Bueno, es en noviembre, pero lo usan también desde octubre, se pone todo esto. Sí. Con la fiesta de la cabaña hay En Zacarías. Zacarías Sí. 14, a Sí. partir de 12, es muy interesante. Zacarías 14 nos dice que aún en la tierra nueva vamos a celebrar la fiesta de las cabañas. Claro, ese es el texto que usa Elena de White para mostrar que celebraremos la fiesta de las cabañas en el reino de los cielos. Zacarías 14. Dice el versículo 16. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Isaías 66. Por cierto, el mismo texto que usamos para decir que el sábado es perpetuo, Isaías 66, si ustedes lo leen, Isaías 14, creo que era Zacarías 14 que leímos recién, hermana. Pero en Isaías 66, el texto dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Pero resulta que el mismo texto que dice que de mes, que de sábado en sábado, también dice de novilunio en novilunio. De luna nueva en luna nueva. Y la luna nueva también estaba establecida por el Señor para ser celebrada. Y según esto, también en la tierra nueva vamos a contar los meses a través del novilunio. El calendario hebreo está basado en un mes lunar.
no es un calendario solar, sino un calendario lunar. Por eso tiene 360 días el año hebreo, no 365 como nuestro calendario. Y usted dice, entonces, ¿qué pasa? Bueno, cada ciertos años se agregaba el segundo mes de Abib, se agregaba un mes para hacerlo concordar con la cosecha, ¿verdad? Cuando se habían pasado suficientes días que se iba corriendo la fecha, se le agregaba un mes más para recuperar esos 5 días que se iban perdiendo. Pero el calendario es totalmente lunar, no es solar. Se ajustaba con el sol cada 5 o 6 años para así hacerlo concordar con la cosecha. Pero está basado en un calendario lunar. Y todo gira en torno a la luna nueva. Bien, volviendo a nuestro tema de las fiestas. Las fiestas de otoño tienen una importancia primordial para nosotros como adventistas del séptimo día, porque señalan los últimos eventos en el plan de redención. La fiesta de las trompetas se ha cumplido en forma histórica en el pasado y se cumplirá nuevamente en forma literal cuando comiencen a sonar las trompetas finales. Elena de White, en el libro Eventos de los Últimos Días, nos dice en la página 242, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Las trompetas tuvieron un cumplimiento en la época del movimiento adventista, pero tendrán nuevamente un cumplimiento en el tiempo final. Y no sería nada raro que Dios escoja la fiesta de las trompetas para iniciar a sonar las trompetas, como sonaban en el pueblo de Israel. No sería nada raro que la liberación del pueblo de Dios venga en un día de Pascua. En el libro de Isaías, en el capítulo 30, un texto que está citado en el conflicto de los siglos, en el capítulo La liberación del pueblo de Dios. Fíjense, el pueblo de Israel salió una noche de Pascua de la liberación de Egipto. Y la mensajera del Señor dice lo siguiente en el libro Conflicto de los Siglos, página 693. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender su obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos que claman día y noche. El Señor dice en Isaías capítulo 30 y versículos 29 y 30, continúa diciendo la mensajera del Señor, y ahora cita Isaías 30, 29. Vosotros tendréis cántico como noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro, y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. La liberación del pueblo de Dios viene bajo la séptima plaga. No sería nada raro que el Señor escoja una noche de Pascua para libertar a su pueblo. Tampoco sería nada raro que el Señor escoja un día de Pentecostés
para derramar la lluvia tardía. Siempre Él ha trabajado de esa manera, a través del santuario. Así que no sería nada raro que cuando venga la lluvia tardía sea un día de Pentecostés. Y no el 7 de junio del 2007. Como quisieron hacerla caer. Sí, ese movimiento que hicieron para el derramamiento de la lluvia tardía, que no tuvo mayor trascendencia, sino solo en el internet. En la realidad no sucedió lo que ellos esperaban. No está basado en el calendario de Dios y tampoco se hizo la preparación necesaria. No podemos esperar recibir la lluvia tardía si no hemos hecho la preparación para recibirla. Lo que se debiera haber proclamado es ayuno y oración y arrepentimiento del pueblo de Dios y confesar nuestros pecados, pedirnos perdón unos a otros si queríamos la lluvia tardía. La mensajera del Señor dice cómo es que va a venir la lluvia tardía. Y el libro de Hechos en el capítulo 2 nos dice que los discípulos estaban todos juntos, unánimes. Y fue cuando estaban unánimes, habiendo quitado todas sus diferencias, habiéndose consagrado al Señor, habiendo confesado sus pecados los unos a los otros, que la lluvia temprana en el día de Pentecostés fue derramada. De igual manera, la lluvia tardía será derramada sobre un pueblo que esté consagrado, unánime y unido. Amén. Ustedes van a seguir el mismo del 7 de julio. Ahora pronto sigue Hasta que venga. Hasta que venga. Van a seguirlo. ¿Sí? Una cosa que, ¿por qué se derramó el Espíritu Santo? Porque ellos obedecieron la palabra de Dios y guardaban las fiestas, porque si no, cada uno podía quedarse en su casa. La razón por la cual estaban todos unánimes y la razón por la cual Dios escogió derramar el Espíritu Santo fue porque señalaba un gran evento en el plan de redención, la entronización de Cristo en el santuario celestial, la inauguración del santuario. Pero el pueblo en la tierra tenía que estar a la puerta del tabernáculo, esperando fielmente para que viniera el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando venga la lluvia tardía, solamente aquellos que estén aguardando y esperando, y por eso digo, no será nada raro que Dios escoja derramar el Espíritu Santo en la lluvia tardía en un día de Pentecostés. ¿Hay evidencia bíblica de que las trompetas sonarán 2 veces? Sí, claro. Porque durante cada año sonaban el primer día del 7º mes, pero en el año del jubileo Sonaban dos. volvían a sonar. Sonaban el primer día del 7º mes Y el 10º día del 7º mes. solamente en el año del jubileo. Así es. Y el año del jubileo es un tipo De la venida de Cristo. Así que si sonaron en la antigüedad durante el tiempo que nuestros pioneros entendieron que habían sonado las trompetas, en el año del jubileo cuando esté por venir Jesús, muy cerca, porque el 10º día era el día de la expiación, ¿ya? Sí. Muy cerca de la expiación final de la venida de Cristo sonarán otra vez. Se tiene que cumplir el tipo y el anticipo. Hermanos, las trompetas anuncian que se acerca el juicio. Y Dios nunca va a hacer que llegue el día del juicio sin anunciarlo de antemano. En el pueblo de Israel, todos los años, el primer día del 7º mes sonaban las trompetas para decirle al pueblo que se acercaba el día de expiación, el Yom Kippur, y que si alguno no había hecho los arreglos que tenía que hacer, le quedaba solamente 10 días para poder prepararse para el día de expiación. Y el que no hiciera la preparación necesaria quedaba cortado del pueblo de Dios. Todos los pecados tenían que estar transferidos al santuario para que ese día fueran limpiados, sacados del santuario. Pero si yo no había transferido mis pecados al santuario de antemano, cuando se limpiaba el santuario, se purificaba el santuario el día de expiación y todos los pecados eran colocados sobre Azazel y enviados fuera del campamento, lejos al desierto, mis pecados quedaban sobre mí. Si no eran llevados por el chivo expiatorio fuera, quedaban sobre mí. Si no eran limpiados los pecados por el chivo expiatorio
que representa a Jehová. Me equivoqué, antes dije el chivo expiatorio, tenía que decir el chivo de Azazel, sacado fuera, ¿verdad? Todo eso es parte de lo que vamos a ver ahora al entrar en el lugar santísimo, y el ceremonial del lugar santísimo tiene que ver con los eventos finales de la salvación, lo que Cristo va a hacer para purificar el universo de todo pecado. La limpieza completa del pecado tiene que ver con el día de expiación, pero a menos que nuestros pecados estén en el santuario de antemano, no pueden ser limpiados. Por eso eran cortados del pueblo de Dios los que no afligían sus almas y no celebraban el día de expiación. Las trompetas anunciaban que se acercaba el día de expiación. Claro, se vuelve a repetir. Lo mismo que sucedió con el movimiento de 1844. El clamor de medianoche se vuelve a repetir otra vez. Todo eso tiene una secuencia exacta que se va a volver a repetir en nuestros días. Y estamos viviendo en ese tiempo cuando Dios quiere que entremos al santuario, entendamos estas cosas para poder repetir la experiencia. Lo que trajo la experiencia de nuestros pioneros fue el conocimiento de las profecías en relación con el santuario, el día de expiación, las trompetas. Todo esto, lo que le dio fuerza al movimiento adventista fue el sonar de la trompeta. Cuando Leach anunció el cumplimiento de la quinta trompeta y dijo la caída del Imperio Otomano, esto fue lo que le dio el empuje final al mensaje adventista, hizo que la gente creyera, esto es en serio, y anunció de antemano la caída del Imperio Otomano. Ese fue el cumplimiento de la quinta trompeta. Ahora, de igual manera, lo mismo va a suceder en nuestros días. Y al anunciar nosotros el cumplimiento nuevamente de las trompetas, le va a dar el empuje al clamor de medianoche para que el mundo crea en verdad que esto es en serio y que las profecías se están cumpliendo. Y esto va a ayudar a que el mundo entero se enfoque en el cumplimiento de estas cosas. Y se va a volver a repetir, no sería nada raro que el juicio de los vivos comience un día de expiación. Como el juicio de los muertos comenzó un día de expiación en 1844, no sería nada raro que el juicio de los vivos comience en un día de expiación, porque el calendario de Dios es las fiestas del santuario. Fíjense lo que estamos diciendo, liberación del pueblo de Dios en la Pascua. Pentecostés, derramamiento de la lluvia tardía, un día de Pentecostés, no, de la lluvia tardía. Estoy diciendo que esto se va a repetir. La liberación final del pueblo de Dios, cuando se oiga la voz de Dios, lo acabamos de leer en Isaías capítulo 30, versículos 29 y 30. Se oirá la voz de Dios como en noche de Pascua y tendremos canción. Será en día de Pascua. Una cita de Elena Weizenbargo señalando que el momento de la libertad se desconoce. Veo que hay una gran importancia en el entendimiento de las fiestas para que podamos cumplir con la fiesta de hoy. Correcto. El gran día de las expiaciones. Correcto. Entonces, si el 22 de octubre, esta última fiesta del 1844 comenzó, es porque era una fiesta que aún había estado en el futuro. Sí. No había comenzado. Así es. Entonces, al andar a través del santuario, comenzando con la Pascua en la mañana, debo morir a mí y la experimento, la celebro en la experiencia genuina de mi entrega al Señor. Cada día muero, cada día una conversión diaria. Y de esa manera experimento la fiesta del día de perdón o de las expiaciones, del Yom Kippur, que es hoy. Sin embargo, al pensar que en un momento de, digamos, de fecha de fiestas, podría comenzar de nuevo la lluvia tardía, hay una cita del Espíritu Mesías que claramente muestra que esto no puede ser el caso y que no se hará de esa manera. Así yo creo Que no se hará, ¿qué cosa? El derramamiento de la lluvia. Dios tiene una fecha para eso. Él tiene su fecha, pero
Por supuesto. No sabemos qué año. Por eso tenemos que estar preparados. Pero que el Señor use su calendario y Él tenga su fecha, y todas las fechas del evento del plan de redención se cumplieron de acuerdo al calendario de Dios, nos hace entender que Él sigue obrando de la misma manera. Él no cambia su modus operandi. Los símbolos que se refieren al segundo advenimiento de Cristo, Conflicto de los Siglos, página 451, deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. El punto es que se cumplieron hasta la última. Entonces, No, las cabañas no se ha cumplido todavía. exactamente, eso no se ha cumplido. Ah, bueno. Pero en la que estamos, Sí, es el día de expiación. está cumpliéndose. Entonces hay una sola que falta. Y es al experimentar esta hora que me estoy preparando para una que falta. Celebrar la fiesta de las cabañas. De esa manera. Pero ahora si reintroducimos el aspecto de la repetición de fiestas en el momento de la fiesta que estamos experimentando, estamos finalmente destruyendo la fiesta en la cual estamos, que es el día de las expiaciones. Y no entendemos la realidad del llamado que Dios nos da como pueblo. Estamos continuando con el sistema levítico y no entendemos que es hoy el sistema del sumo sacerdote Melquisedec que ha entrado al pueblo. Correcto. Una cosa no quita la otra. Explico por qué. Sí, habla. No, lo que quería decir es que hubo una lluvia temprana que se evidenció en Pentecostés y hay una lluvia tardía. Y aunque no sepamos el año, sabemos que así como la lluvia tardía cayó en la fecha en que tenía que caer, la lluvia La- temprana cayó en la fecha que la tardía va a caer en la fecha que tiene que caer. No invalida la primera el hecho de que la última también pueda llegar a caer en el mismo En el día específico según el calendario de Dios. No sabemos, ni lo podemos saber. La hermana White nos dice que no podemos saberlo. que tampoco debería Pero que cuando llegue lo vamos a reconocer. ser una especulación entre nosotros, porque deberíamos estar rogando que el Espíritu Santo nos unja hoy, no esperar hasta que el Espíritu Santo nos unja el día del Pentecostés. Hoy, pues no sabemos si vamos a llegar hasta el próximo día del Pentecostés. Claro, es una experiencia diaria, por eso el bautismo diario. Todos los días tenemos, como dijo Alberto, que venir al altar, reconsagrar nuestra vida a Dios, volver a aceptar ese sacrificio, morir y nacer a través del lavacro a una nueva resurrección cada día en nuestra vida. Si cada día muero, cada día vuelvo a nacer. Pero también tengo que entrar al santuario y recibir el Espíritu Santo simbolizado por el candelabro cada día. No me puedo quedar en el atrio. No me puedo quedar en la experiencia de la conversión. Tengo que avanzar en la santificación a través de la oración, a través de comer la palabra de Dios diariamente, a través de ser iluminado por el Espíritu Santo, recibir ese bautismo diario. Me estoy preparando para entonces entrar en el lugar santísimo en la fiesta de expiación, pero tengo que pasar por el camino que Dios dejó señalado. El camino de Dios está en el santuario. No puedo saltar al lugar santísimo sin pasar por cada uno de los otros elementos en forma diaria. Y esto no es volver al sistema levítico, es estarlo viviendo en la realidad que es Cristo nuestro sumo sacerdote. Volver al sistema levítico sería volver al sistema de sacrificios de animales. Nosotros estamos viniendo al sumo sacerdote que es Cristo, pero estamos aceptando su sacrificio diariamente, muriendo diariamente al yo, resucitando con Cristo, a sentarnos en los lugares celestiales con Él diariamente. Diariamente entramos en el lugar santo, diariamente recibimos la iluminación del Espíritu Santo, diariamente estamos en comunión con Él a través de la oración, diariamente comemos de su palabra para poder ser alimentados de la mesa, porque Él es el pan vivo que descendió del cielo. Y diariamente tenemos que llegar a entrar al lugar
santísimo para ver la obra que Él está haciendo allí y así recibir el poder desde el santuario para vencer el pecado. Esta es una experiencia diaria, pero no quita que va a haber una experiencia colectiva. Y la experiencia colectiva nos dice que la lluvia tardía va a ser derramada por Dios en una fecha que Él tiene señalada. Lo único que yo estoy diciendo es que no sería nada raro que esa fecha sea un día de Pentecostés, que fue cuando fue derramado el Espíritu Santo. No sería nada raro. No estoy diciendo que esto es una doctrina que hay que estarla predicando, si no, no lo vamos a recibir. Pero al ver cómo Dios ha operado en el pasado, al ver que Elena de White aplica para la venida del Señor el comienzo del jubileo, y podemos leer la cita, hay 2 o 3 citas por lo menos donde señala que la voz de Dios, vamos a leer una por lo menos. El libro azul tú lo llevaste, ya no está aquí, ¿verdad? Estaba aquí anoche, pero no sé. Bueno, allí tenemos la cita en el libro Primeros Escritos, la página 281 creo que es, no recuerdo la página exacta, donde dice: la voz de Dios transformó la cautividad de su pueblo y entonces se inició el jubileo, dice ella. Con la voz de Cristo se inicia el jubileo, esa voz que dice hecho es. Esa voz trae liberación al pueblo de Dios. Déjenme leérselos aquí. En el conflicto de los siglos también está repetido esto mismo. Aquí en el conflicto de los siglos, se los voy a leer, y está también en el libro Eventos de los Últimos Días. ¿Ok? Dice así. Lo estoy buscando, hermano, un momentito. Página 711 del conflicto de los siglos. Dice así. Está hablando de la caída de Babilonia. Dice: tales son los juicios que caen sobre Babilonia el día de la ira de Dios. Como la gran ciudad ha llenado la medida de su iniquidad, ha llegado su hora. Está madura para la destrucción. Y entonces se cita Apocalipsis capítulo 16, que es la séptima plaga. Y dice: la gran ciudad, versículo 19, fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó, los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, pero porque su plaga fue en sobremanera grande. Ahora fíjense cómo comienza la séptima plaga. Versículo 17: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la faz de la tierra. Y la gran ciudad de Babilonia fue dividida en 3 partes y cayeron las naciones de la tierra. Elena de White explica esto en el capítulo La liberación del pueblo de Dios, y les leo ese parrafito. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder, página 694, para librar a su pueblo. La naturaleza entera parece trastornada. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho es. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces habla de la caída de Babilonia,
Vino en memoria delante de él para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Pedrisco grande, cada piedra como del peso de un talento, hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas, caen desplomadas. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Esa es la liberación del pueblo de Dios. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora escuchen, página 711. Cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, será terrible el despertar para los que hayan perdido todo en la gran lucha de la vida. La voz de Dios pone fin al cautiverio del pueblo de Dios. Ahora, les leo aquí en Eventos de los Últimos Días. Estoy buscando la liberación del pueblo de Dios. Se oirá el estruendo, página 273. Ensordecedor del trueno más formidable que jamás haya sacudido la tierra. Los cielos se ennegrecen, ahora se iluminan únicamente por la deslumbrante y terrible gloria del cielo cuando Dios deje oír su voz desde su santa morada. Los cimientos de la tierra temblarán, los edificios vacilarán y caerán con espantoso fragor. El mar hervirá como una olla y toda la tierra se cambiará. Será terriblemente sacudida y conmovida. El cautiverio de los justos termina. Se cambiará y con suave y solemne susurro unos a otros se dirán: somos librados, somos librados. Es la voz de Dios que pone fin a nuestro cautiverio. Así que la voz de Dios pone fin al cautiverio. Sin embargo, en el libro Primeros Escritos, no está aquí la cita en Eventos de los Últimos Días, pero en el libro Primeros Escritos dice: el cautiverio termina por la voz de Dios e inicia el jubileo. Esa es la cita que menciona Elena de White. No está aquí mencionada, pero déjenme ver si por casualidad la encuentro aquí más adelante, en Eventos de los Últimos Días. No está citada aquí en Eventos de los Últimos Días, pero está en Primeros Escritos. ¿Ok? Volviendo a lo que estaba diciendo, la fiesta que ahora estamos viviendo es la fiesta de expiación. Vamos a seguir hablando de esto en los 2 últimos días que nos quedan, sobre el día de expiación y finalmente sobre la fiesta de las cabañas. Una cosa es cierta: Cristo va a venir en el otoño. Aunque la Biblia dice que el día y la hora no lo sabemos, sabemos que va a venir en el otoño. Exactamente. Yo no puedo quitarme de eso, porque si todo lo demás se cumplió en la fecha que señalaba la fiesta, también la que falta por cumplirse, Elena de White lo dice en El Conflicto de los Siglos, en la página 451. Los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Si el día de expiación se cumplió el 22 de octubre, porque era el día de expiación, entonces la fiesta de las cabañas, que señala la venida del Señor, se va a cumplir en la fecha señalada. No sabemos el día y la hora. ¿Por qué? Porque el Señor lo va a anunciar, y Él lo va a anunciar desde el cielo. Bueno. Exactamente, es lo que yo quería indicar. Pero si reintroducimos en una repetición las fiestas que han pasado en
Ujú. Solo que debemos acertar exactamente cuando comienza. Porque sabemos que en el día de las expiaciones, el Azazel Sí. muere, entonces no sería después de los 1000 años. No, no muere, es lanzado vivo al desierto. Lanzado vivo al desierto. Pero es un punto que tengo que ver de nuevo. Pero esto es el punto correcto. Pero si reintroducimos las fiestas anteriores, no estamos viviendo la realidad del día de las expiaciones de la fiesta de hoy. O sea, yo no veo ningún problema que Dios utilice su calendario para realizar sus cosas. Ninguno de nuestros mensajes depende de una proclamación de un tiempo específico. Sin embargo, el mensaje de 1844 señaló un tiempo específico. Y no sería nada raro que al cumplirse la última fecha, otra vez el Señor utilice ese tiempo. Eso estoy también diciendo. ¿Ok? Ahora, esa reinterpretación, yo no estoy diciendo que tiene que ser así, estoy diciendo que no sería nada raro que Dios lo pueda hacer de esta manera, porque si la liberación nos indica el profeta Isaías, va a ser en noche de Pascua. Ni tampoco estás diciendo que celebremos la Pascua, ni que celebremos el Pentecostés, ni nada de eso. Simplemente que recordemos que existe ese calendario en el calendario de Dios y que Dios puede volver a utilizarlo como lo utilizó en la antigüedad. Una cosa sí les voy a decir, el movimiento de celebrar las fiestas está cogiendo mucho auge, aún dentro de la iglesia adventista. Hay muchas gentes que están celebrando las fiestas. Yo no creo que sea un asunto de salvación, pero yo no me atrevo a condenar a una persona porque esté celebrando esas fiestas. Mientras que no trata de imponer esto y les diga a otro, si tú no la celebras te vas a condenar, yo no veo nada de malo, ni me siento que tengo un peso en mi corazón de decirle, hermano, no celebre las fiestas porque usted está negando el día de expiación por celebrar estas fiestas. Dios las estableció como pacto perpetuo con su pueblo. Resulta que no digo nada porque están celebrando la Navidad y el Halloween y el San Valentín, pero sí voy a decir ahora algo porque están celebrando las fiestas. No, déjenlos tranquilos. Si ellos quieren celebrar las fiestas y eso les ayuda a consagrarse al Señor, qué bueno que tienen más días para consagrarse, porque de por sí bien ocupados nos la pasamos, que no tenemos tiempo para consagrarnos al Señor. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero puedo decir que una iglesia que es de la iglesia adventista, pero es una iglesia cerca de PUC, donde van la gente que realmente quieren oír una palabra Más profunda. más quieren oír la palabra y no la opinión del hombre. Sí. Y vinieron ahí unas personas que son adelantados, como decirse, como la jefatura, vamos a decir, o la gente que, no de la iglesia, yo digo de ese movimiento. Sí. Y había unos hermanos, ¿Judíos mesiánicos? no mesiánicos, no me acuerdo los nombres, porque Ajá. realmente no estaban programados. Y dieron para hablar con la gente ahí de la iglesia, pero empezaron con todo, sin decirle a nadie, introduciendo estas ideas y eso. Y unos hermanos muy consagrados y eso, cuando yo los conocí, había unos años para atrás, dijeron que, como estaba diciendo usted, que esto le ayudan a estar más cerca a Dios y lo que sea y eso. Y yo dije, mira, ustedes están diciendo que esto es una cosa de salvación, que si no lo hace, y dijeron, no, que no. All right. Ese día, que eran 3 años después, 3 años después, y había esa gente que están al frente de ese movimiento, y entonces estaban estos dos hermanos. Son ¿cómo se dice? Están casados. Matrimonio. Antes de hablar, yo me levanté la mano y yo pregunté una cosa. ¿Sí? Yo dije, esto es una cosa de salvación. Y el esposo dijo que no. La esposa dijo que sí. Los dirigentes se pusieron un poco